Sí, pastor. Bueno, no sé por qué no se conectó hoy día, pero quién sabe. Ah, ya. Bueno, de todas maneras, espero que esté en la clase. Ya tiene dos faltas, ya no puede faltar mucho tampoco, ¿no? Bueno, Pastor, disculpe, estoy a veces aquí poniendo mi cámara, a veces la apago porque también estoy en una clase de la universidad ahorita al mismo tiempo. Justo me tocó en este horario. Estoy así. sí, ¿cómo hace? ¿Con qué? Ah, Eh, sí. ¿Tienes dos internet? No, Dos estoy con... en celu acá en la clase acá y en la laptop en la otra clase, porque a veces nos pide hacer un algo ahí con la computadora, un AutoCAD o algo, entonces tengo que hacer ahí avanzar. Sea, qué mente. Está muy bien eso. Bueno, no, yo digo que cómo lo hace porque generalmente la señal siempre va para una sola, ¿no? En el Ah, Zoom. no, ya estoy acá bueno, en la casa es dos pisos, estoy en la parte de arriba en el cuarto de David. Él tiene acá el módem al costado, entonces ya. Ah, ya, ya. No, ya sé, pero la señal, o sea, de Zoom es uno. Cuando estás ocupando el Zoom, ya no puedes ocupar otra señal de Zoom, a menos que Ah, no, no, tengas... porque yo otro lo tengo, es un programa de la universidad, es Blackboard, está en la computadora aquí. Ahí está. Ah, ya, ah, ya. Entonces no es por Zoom. Ya. No, Ah, eso estoy es. acá en celu y el otro es otro programa. Ya, muy bien. ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniería civil, Ah, mire, está bien. sí. AutoCAD, entonces. Sí, ya me queda este último curso que estoy haciendo ahora de suelos y termino, si Dios quiere, en diciembre, ya me gradúo. Ah, tenemos una ingeniera. Está muy bien. Usted debe ser especialista en AutoCAD. Sí. Ahora es fácil hacer los planos, ¿no? Ujú. Antes se hacían a mano, No, tenías que ahora ser ya tú le pones el experto. programa y te sale Ahora todo todo con es en el programa. programa. Sí. Nos ha facilitado la tecnología, pero nos ha anulado porque ahora un ingeniero ya no puede hacer dibujos. No, Mm, todo es por computadora. Bueno, seguimos Doctor, entonces. Sí, tengo acá una Romanos 8:30. ya. Eh, Quisiera, ¿cómo se llama? Que usted nos pueda ver y escuchar su punto de vista, porque sobre eso también hay otro punto de vista que muchos lo aplican, ¿no? Pero dice, a los que predestinó, a eso también llamó, y a los que llamó, a eso también justificó, y a los que justificó, a eso también glorificó. O sea, se está hablando de la predestinación. Ya. A ver, bueno, si nosotros planteamos desde el primer momento que eso es predestinación, ya le estamos dando una interpretación. En realidad lo que hay que hacer es primero qué cosa es lo que quiere decir el texto para aplicar si es que se puede aplicar o no a predestinación, ¿no? Lo que pasa es que ya tenemos a ver, tenemos una mirada, ¿no? Doctrinaria. Entonces, en base a eso le hacemos hablar al texto. Pero, ¿qué quiere Bien. decir el texto ahí? Eso es lo que hay que buscar, más allá del aspecto de la doctrina, ¿no? Que ya viene como una cosa secundaria, en el sentido de que eh, puede estar hablando de eso o no, ¿no? ¿De qué está hablando ahí? Eh, es en Efesios, ¿no es cierto? Sí, no, es Romanos Los romanos. 8:30. Ya. Los romanos, bueno, la idea de predestinación está ahí presente, claro que sí, pero ¿qué cosa entendemos por predestinación? ¿Ya? Ese es el otro tema. ¿Qué Ujú. entendemos, no? ¿Qué entendemos? Porque dice aquí, los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Hay un propósito de Dios primero. O sea, yo entiendo la predestinación como el plan de Dios.
el propósito de Dios. Eso es lo que ha predestinado Dios. ¿Ya? Por lo menos ese es el concepto que veo desde la Biblia. ¿Ya? Dice, conforme a su propósito son llamados. O sea, son llamados a un propósito. El propósito es predestino. O sea, la idea de predestinación que tenemos es la idea de que unos son salvos y otros no. Y ese no es el sentido. ¿Ya? Dice, porque a los que ha desconocido también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa predestinación está en el propósito de Dios. Por eso dice, conformes a la imagen de su Hijo, ¿no? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? O sea, está hablando del modelo en Cristo y está hablando del obrar que Dios puso en su propósito eterno, ¿ya? Que tiene que ver con el misterio de Cristo, ese misterio revelado. Efesios 1 nos dice eso. Y por eso dice, a los que predestinó también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, no es predestinación simplemente por un deseo voluntario. A este sí, a este no, a este sí, a este no. Este así, este no, este tal vez. No, eso sería un Dios injusto, ¿no? Porque, porque Él quiere, pues lo hace y ya, punto. Bueno, si fuera así, es su voluntad, no le podíamos negar eso, es su soberanía, pero el plan está, esa predestinación es su propósito, ¿no? Por eso dice, es algo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a ver, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de Dios. Somos llamados, no somos llamados porque somos predestinados, sino que dice que predestinó a estos también llamó. Ese predestino está dentro del propósito y del plan de Dios. Eso es lo que yo entiendo ahí en el texto, ¿no? Entonces no es en la simplemente hecho de escoger acá, este sí, este no, sino está dentro del plan y el propósito de Dios. Al final el propósito de Dios, el plan de Dios era salvar a la humanidad, ¿no? Toda, pero no todos se salvan, pues, ¿ya? Y ahí está el caso de Adán, ¿no? O sea, Adán lo, le estableció con un propósito, pero él, este, no tuvo ese propósito y por lo tanto entonces no está dentro de ese propósito, no se salió del propósito, pero Dios no se salió nunca. Y también el plan, ese hecho de que él haya quebrantado todo, Adán haya quebrantado, no significa que recién entonces ahora el Señor va a hacer un plan para poder rescatar al hombre. No, ese plan ya lo tenía desde antes. Dice Efesios eso. ¿Ya? Lo digo, eso de Romanos lo planteo desde la perspectiva de Efesios 1. ¿Ya? Mira lo que dice. El 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Nos escogió en quién? En Cristo. Ahí está el propósito. Es en Cristo, no es el que simplemente llama a uno o llama o desecha a otro. Es en Cristo, ¿no? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, ¿no? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está el propósito. Y luego dice, para alabarse su gloria, en el cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, 3 veces menciona a Jesús. Él es el centro de ese propósito, ¿no? En base a eso, creo que hay que trabajar ese aspecto de la predestinación. Entonces, no es predestinación en que voluntariamente Dios dispuso uno se salva y otros se pierde, no.
está dentro del propósito en Cristo. ¿Y qué cosa es el propósito en Cristo? Salvar al hombre, ¿ya? Pero el que no entra en el propósito en Cristo no se salva, o sea, no está predestinado. No porque en el caso que Dios haya escogido así, no, sino predestinado, no entra predestinado en el sentido de ese propósito, porque el propósito de Dios ha sido predestinado, ¿ya? Y ojo, yo he leído solamente esta parte, pero Efesios continúa diciendo algo más para completar la idea, algo que creo que necesitamos plantearlo bien. Dice en el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ese es el propósito, el plan, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que el propósito está en Cristo, otra vez lo dice. Y el 11, en edad de sí mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez, ¿no? Propósito. Entonces está claro ahí. Entonces esa idea de que si salva o no se salva, me parece que es una idea ya que sale después, porque creo que ni Calvino plantea ese aspecto, ¿no? La predestinación está en el plan de Dios. En el plan de Dios será salvar al hombre. No que se pierda, ¿no? Él lo Mm, dice hasta en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios no quiere que el hombre, el impío se pierda, sino proceda al arrepentimiento. Eso está dentro de ese plan, ¿no? Bueno, Pastor, sí. una- ¿cómo se podría interpretar esto? En Primera de Pedro 3 dice, Primera de Pedro 3, el 19 dice, pero bueno, el 18, ¿no? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. El 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Algunos, sobre todo ¿no? el pentecostalismo, a veces piensa que una predicación cuando Jesucristo descendió al Seol, ¿no? Cuando, en esos 3 días que estuvo ahí, pero la predicación a los que antes habían estado, o sea, ¿cómo interpretaría esto, este texto? Ya. Es el texto de, En 19, no, ya sé, el libro. Primera de Pedro 3, 6, Primera de Pedro 3, 3, ya, del 18 es. del el 18. 18, ya. Cuando hablamos aquí de los espíritus encarcelados, hay varios aspectos posibles, ¿no? Eh, Cuando habla de espíritu encarcelado puede ser lo que se conoce como el mundo de los muertos o el Sheol, ¿no? Donde el Señor fue ojo, cuando dice aquí que, que
son gente de la época de Noé, ¿no? Ujú. Entonces, aquí la idea es esta, que Jesús fue y proclamó la victoria sobre la muerte. Eso es lo que proclamó Jesús, ¿no? Y, y para que esta gente también lo escuchara, ¿no? Pero no quiere decir que ellos fueron salvos, ¿no? No es esa idea, el texto no dice eso, ¿no? Sino que habla acerca de ese triunfo final de Dios, ¿no? Sobre la muerte. Ese es el sentido, ¿no? Eh, Entonces, la palabra central en todo caso es predicó, ¿no? Se tendría que investigar qué significa o qué interpretación se le está dando al predicó, ¿no? a ver, vamos a ver acá, entonces, ahora, ya que mencionaste eso, tendríamos que trabajar acá este otro elemento, a ver si no quedó aquí, a ver, aquí quedó. Vamos a ir a primera de Pedro 3, en el texto griego. Ujú. Vamos a ir, pero un momentito, ya está. Primera de Pedro 3, ¿no? Ujú. El 18. Ujú. Ya, acá está. 18 dice, porque también Cristo una vez para siempre por los pecados padeció el justo por los injustos para que vosotros nos condujera a Dios, habiendo sido muertos por un lado en la carne y habiendo sido vivificados por otro lado en espíritu, y en el cual también a los que estaban en la cárcel, los espíritus, habiendo proclamó, que existe la palabra queruso, sí, el querigma está acá, y dice equirisio, equirisem, ¿no? El querigma, ahí está. Y habla de que proclamó, o habiendo proclamado, ¿no? O proclamó estos espíritus, los que habían sido desobedientes, ¿no? Cuando se esperaba la paciencia de Dios, ¿no? En los días de Noé. Se está hablando del diluvio, de todos los que murieron en el diluvio, ¿no? Entonces se va a conocer el triunfo, ¿no? Esa es la idea que se plantea por lo menos aquí, ¿ya? O sea, la idea no Y es, no es la idea de salvar, ya, ¿no? a eso me refería. No es la idea salvar. Más allá de lo que dice ahí, creo que Mateo, me parece que es una leyenda que pasó, la gente dice que cuando Jesús murió, ¿no? Después dice que vieron a mucha gente de, del Antiguo Testamento, dice que habían resucitado, ¿no? Algo dice eso, ¿no? Así es, salieron Ya, del... pero eso no es simplemente una leyenda de alguna manera. Ahora, la idea es aquí que la palabra querigma o querizo, cuando dice proclamó, la proclama no es solamente predicación, está utilizando la palabra querigma. Y el querigma es el anuncio de la muerte y la resurrección, del sacrificio que hizo Jesús. O sea, está proclamando eso, ¿ya? Su sacrificio lo está anunciando como victoria, ¿ya? Eso solamente lo vemos en el texto en griego, porque la palabra querigma, querigma, quirizo, aquí está, o querizo, habla del anuncio, ¿no? Y ese anuncio es
sacrificio, muerte, ¿no? Entrega, disposición, ¿ya? El querigma en la iglesia era eso, anunciar el sacrificio de Jesús y su resurrección. Ese es el contenido que tiene el querigma, ¿ya? Entonces no hay la idea de predicar el evangelio o que para que la gente se arrepienta, no es ese el sentido, ¿ya? Y esa es una mala interpretación que por lo menos en algunos grupos pentecostales se da. Por Ah, eso, por no, eso sí, le bueno, es una interpretación que tienen. De paso, aquí se puede interpretar varias cosas y no necesariamente va a estar exacto al texto, pero yo voy a eso, que el asunto de la palabra querizo, equirizon es la palabra acá, predicó, se está en pasado, ¿no? ¿No? Equirizon, equirizon creo que desaparece, ¿ya? Que es la palabra aquí. Ah, acá, equirisen, eh, equirisen o equirusen, equirusen. Ya, esa es la palabra, proclamó, dice, ¿ya? Y otra vez la palabra proclamó es de un anuncio, ¿no? Que son buenas nuevas, sí, pero un anuncio, una buena noticia, ¿no? La gran noticia, que él murió, pero ha vencido la muerte, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Claro, porque de ahí incluso se llevan los hijos de Efesios, ¿no? Llevó cautivo la cautividad. Claro, no hay otra forma, porque pensar que Jesús va a predicar a los muertos para que sean salvos, no hay ese sentido. O sea, que vaya al Re- mismo lugar de los muertos para que ahí entonces se arrepientan, no. El arrepentimiento es aquí. Por lo menos el Recordemos, texto bíblico nos habla de eso acá, ¿no? Hebreo dice, pues, ¿no? Establecido está que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Ah, Hebreo dice, establecido está que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. claro, 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 ese es el texto, sí, sí, así es. Así Ah, es. Pastor, pero Bien. el propósito no nos muestra ahí. Fue a predicarlos, de darles el anuncio Sí, como castigo de su incredulidad. ujú, claro, para ver que ya no tiene más remedio, bueno, Ah, bueno, claro, en ese sentido, sí. ese sentido, o sea que ya él estableció y punto, ahí fue, ¿no? Eh, y que hay ahora victoria, ¿no? Por lo menos eso es y la proclama frente al que tiene el dominio de la muerte, pues, ¿no? ¿No? Ese fue el sentido, ¿no? ¿Ya? Algunos han planteado esta idea porque aparece la palabra Hades ahí, ¿no? ¿No? El Hades era el lugar de los muertos, ¿no? En el mundo, Hades era el dios digamos, del lugar de los muertos en el mundo helénico, ¿no? En el mundo griego, en la mitología. Entonces, esta lucha de Hades y Jesús, ¿no? ¿No? Algunos dicen que en esa lucha, pues, venció Jesús, ¿no? ¿No? Y dejó a un lado a Hades, ¿no? Pero, en fin, ese es otro tema interesante ahí, pero que ya tiene que ver con la mitología. Bueno, seguimos acá para ir avanzando y determinar el contexto cultural general ahora. Ya hemos hablado entonces eh, de esta parte que es análisis histórico-cultural, hemos hablado del contexto cultural general, ahora vamos a hablar, eh, sí, a ver, sí, a ver, ya, de esta parte era la aplicación de la técnica de los 6 pasos que hemos dicho de interpretación. Ahora vamos a mirar entonces este, la técnica o el análisis histórico-cultural, ¿no? El contexto cultural general, vamos a mirar aquí. Preguntas. ¿Cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores? ¿Cuál era la situación política, económica y social? Uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso? No, es que tiene que ver porque no voy a entender el texto a menos de ver eso que está en su texto, ¿no? Que ha generado el texto,
que tiene que ver con el texto, ¿no? Es una situación, por ejemplo, de interpretar, por ejemplo, las situaciones, los eventos que ocurren, y entonces cuando se trata y hay intereses, pues se puede interpretar de una manera, ¿no? Sacando provecho de eso, ¿no? Es lo que ocurre con los eventos aquí en el país, ¿no? Hay interpretaciones medias encontradas de lo que no es la realidad, ¿no? Y que nos pintan otra realidad. Pero bueno, es otro tema. En todo caso, también es en la náutica, o en todo caso eso ya sería ver un poco de semiótica. Acá, entonces, tiene que ver con qué es lo que enfrenta la situación histórica que enfrenta el autor y sus lectores, ¿no? Pedro, ¿dónde estaba? Pedro les predica a los que estaban en la dispersión, ¿no? Estaban perseguidos. Ya, ese es un buen tema. En el caso de Pablo, que escribe a los romanos, ¿no? Escribe para presentarse él como alguien que establece la enseñanza y también para que lo apoyen en su obra, ¿no? Para que presentarse, ¿no? Y su pensamiento sobre las cosas del Evangelio eran importantes también, por eso lo plantea ahí, diferente a Corintios que responde a ciertas necesidades específicas, ¿no? Problemas de liderazgo, problemas de práctica del culto, problemas de la práctica de los dones, en fin. Uno, dos, ¿cuáles son las costumbres cuyo conocimiento aclarará el significado de una acción predeterminada? ¿No? Las costumbres cuyo conocimiento aclarará el significado de una acción determinada. Es lo mismo que hemos hablado acerca de lo que pasó en Listra, ¿no? La costumbre de la gente que los llevó a eso, estaban encadenados en ese concepto. Pablo les dice que no y les trata de liberar, pero ellos pues no quieren, ¿no? ¿No? Ahí por lo menos tenemos un aspecto de las costumbres. También vamos al otro. ¿Cuál era la situación espiritual del auditorio? Ahora recién hablamos de eso, ¿eh? De Vittorio, ¿no? ¿Ya? La situación espiritual. ¿Se dan cuenta que no es de frente nomás? Me tengo que ver el contexto. Después tengo que ver la situación, las costumbres, ¿ya? Luego viene entonces el aspecto espiritual, la situación espiritual específica, cómo está el auditorio o los destinatarios, ¿no? ¿No? A los que Pablo escribe, por ejemplo, ¿no? ¿En qué condiciones se encuentran? Corintios era una iglesia de conflicto, ¿verdad? Una iglesia Bastante. que estaba en división, una iglesia que tenía líderes en pugna y la gente también estaba en pugna. Habían partidos religiosos, ¿no? Por no decir partidos políticos, ¿no? Pero estaban partidarizados. Unos estaban con Cefo, otros estaban con Apolo, otros estaban con, qué sé yo, con cualquiera que fuera el líder, ahí lo tomaban, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? La situación espiritual, ¿cómo está? Ah, también me acuerdo una vez un hermano, en mis primeros momentos de pastorado, eh, este, estaba sucediendo ciertos conflictos en la iglesia, y un hermano salimos un rato a conversar, a compartir, y se hacía, había hecho un poco amigo conmigo, tratando de hacer eso. Y llega un momento en que dice, pastor, ¿por qué no hacemos una iglesia? Me dice. Y dejamos todo esto, ¿por qué no hacemos una iglesia? Y yo le caí en el palito, dije, no, 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 porque no había ido a esa tarea, ¿no? Entonces, es muy sutil eso, ¿se da cuenta? Eso habla de la situación espiritual, ¿sí o no? Entonces uno tiene que estar apercibido, porque es fácil, oh, sí, no, pastor, usted tiene capacidad, lo puede hacer, lo podemos con usted, vamos, no, vamos arriba, ¿no? Pero la gente, dejar a esa gente acá, no, así no es. Entonces ahí puede haber la tentación, ¿no?
Si uno no está bien espiritualmente, cede, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación espiritual? La iglesia de Corinto tenía una situación espiritual pues, terrible, ¿no? ¿No? Aceptaban cualquier cosa, ¿no? Moralmente estaban mal, ¿no? Ahora, determinar entonces el contexto histórico-cultural específico y el propósito de un libro, ahora sí. Esta es la segunda parte, ¿no? Ya hemos hablado de este aspecto de lo espiritual, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado y hay que tener discernimiento, ¿no? ¿No? De los encantamientos que por ahí ocurren, como una vez me acuerdo tuvimos que arreglar una situación de una iglesia que estaba en conflicto y un hermano anciano, anciano, que estaba provocando todo eso y él no quería moverse y dijimos, bueno, hermano, usted va a tener que dejar su cargo. No, no quería. Y era el, y explicó de esta manera, yo no puedo hacer eso porque yo este, he preservado esta iglesia. Dice. Yo la hice con mis manos. Dice. Estas paredes las hice yo. Dice. Estas bancas, ¿no? Las hice yo. ¿No? O sea, hablando de que él había hecho todo eso. ¿Ya? Y él decía, bueno, pero la iglesia no es de usted, es del Señor. ¿No? Entonces, ahí se ve en qué grado espiritual está, ¿no? ¿No? Bueno, segundo, determinar el contexto histórico, cultural, específico y el propósito de un libro. Vamos a mirar ese aspecto. Pregunta, ¿cómo era el escritor? No cómo era el escritor de su apariencia, no se habla si es gordito, si es peludito, si con barba o lampiño, no. Está hablando de su carácter, ¿no? Su manera de ser, su formación, ¿no? Y ahí está por eso la pregunta, ¿cuál era su trasfondo y experiencia espiritual, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo piensa? ¿Qué es su visión, ¿no? Y cuáles son sus prácticas. Entonces, eso es en cuanto al escritor. ¿Y a quién escribía? ¿A quiénes escribía? Es así, a quiénes se dirige, ¿no? También, ya hemos dicho, el destinatario o lo que se llama el auditorio. Recuerden, auditorio no es solamente un lugar, ¿no? Auditorio es los que estaban oyendo esa palabra o a los que iba el mensaje, ¿no? Entonces, Pablo tenía su auditorio, ¿no? En este caso, por ejemplo, la iglesia de Corintio, ¿no? El auditorio de Pablo era la iglesia de Corinto, ¿no? O en Colosense, la iglesia de Colosas, ¿no? Porque ya los miembros, los que eran originalmente los destinatarios, ¿no? Entonces era el auditorio original, ¿no? Al cual está dirigiéndose. Eso también hay que ver, pues, que es el auditorio original, ¿no? El texto no ha sido, y aquí voy a decir algo que parece herejía, el texto no ha sido hecho originalmente para nosotros, fue hecho para ver situaciones específicas que vivían las iglesias. Así es. O sea, se debe a eso el texto, ¿no? A las circunstancias que vivía cada iglesia. Ahora, que cada situación que vivían estas iglesias, ¿no? Era una cosa recurrente, no siempre de la misma manera, pero recurrente en las diferentes iglesias, eso obligó también a tener esos textos como base para ver qué hacer en circunstancias parecidas. Y así el texto ha llegado a nosotros. ¿Ven? Ha llegado a nosotros. ¿Cómo entonces el texto nos habla ahora en las circunstancias que cada iglesia vive, en cada situación y en cada creyente? ¿Ya? Eh, eso se llama relectura, ¿no? Y es la palabra que es viva y eficaz y que es para siempre, ¿no? Entonces, entonces la Biblia no es que quiera hablarnos directamente a nosotros, sino que es el mensaje que tiene un propósito original, pero que también trasciende ese tiempo, ese contexto, y llega hacia nosotros también. Y llegará también a los que vengan, ¿no? Después de nosotros, ¿ya? Entonces hay que denotar ese aspecto,
¿ya? Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia y el texto como si fuera hecho para nosotros, ¿no? Y hay un espacio, pues, ¿no? Temporal y contextual diferente, pues. Muchas de las cosas que dice la Biblia se la entendían solamente sus oyentes, sus destinatarios. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando en una cultura, ¿no? En un contexto social diferente al nuestro, ¿ya? Entonces, por eso esa distancia es la que a veces no permite entender qué cosa quería decir el texto y a veces decimos cosas que no son, ¿no? Por Pastor, ejemplo, eso de que la mujer cae en la congregación o no permito que enseñe, ¿no? Hoy se establece eso como determinante y hay iglesias que se interpreta que la mujer entonces no debe hacer ministerio, ¿ya? Y bueno, entonces la libran a las mujeres, qué bueno, entonces la mujer dice, ay, ay, ya no hago nada porque no tengo, ya, no tengo responsabilidad ministerial. Pero lo cierto es que no es lo que dice el texto ahí. Eso tiene que ver con las costumbres en la iglesia de Corinto, ¿no? Y el otro creo que no sé en qué se refiere, pero se refiere, parece al mundo romano, básicamente, ¿ya? Y al griego, ¿ya? Que habla entonces de la participación de la mujer en las cosas religiosas, ¿no? Entonces, por ese motivo, hay que tener cuidado. Y por otro lado también, porque no se veía bien a la mujer, es el contexto de esa época, liderando, ¿no? ¿No? pastor, una Porque consulta, no había sido formada para eso, ¿ya? Sí, una consulta, pastor. Bueno, justo ahora que coges esa parte, pastor. Quisiera preguntar, nosotros aquí en la presbiteriana, ¿se acepta el ministerio pastoral de las mujeres? O sea, pastoras mujeres, o en el ministerio como usted dice. No sé por qué, o sea, aquí por lo menos cuando yo comencé a congregar aquí en Filadelfia, percibí eso, como que tenían el concepto eso que no, o sea, no hay pastoras, no existen, solamente son el ministerio para los varones. Y ya, ese es mi consulta, ¿no? Porque creo que se tomaban del texto que dice no le permito a las mujeres sí, ejercer sí, sobre los varones. Entonces, claro. Esa es la tradición de la iglesia presbiteriana más tradicional. Y en la IEP, perdón, en la IEP Cristo P tenemos una dificultad. Ya eso es una cosa interna, ¿no? No nos hemos puesto de acuerdo los pastores. Hay pastores que se creen en ministerio de la mujer y hay otros que no. Pero en los estatutos está el hecho de que se puede ordenar a una mujer, ¿ya? Vaya. Amén. ah, No está muy claro tampoco, pero sí, o por lo menos a esa tendencia de los pastores coreanos de que sí, se puede y que la mujer debería hacer ministerio. Eso no es verdad. Lo que pasa es que no ha habido oportunidad de ordenar mujeres y tampoco sabemos cuál va a ser la reacción de muchos otros con respecto a eso, porque si bien es cierto está, pero no se ha establecido, o sea, en la práctica no tenemos ninguna mujer ministra o ordenada. Lo máximo que tenemos son presbíteras, que ya de ahí de por sí ya está dándonos el pie, ¿no? Porque en otras iglesias presbiterianas no hay mujeres Ah, mira. en el presbiterio, no son ancianas, eso sí me dijo. ¿ya? En la IPXP sí hay mujeres que son ancianas, que son presbíteras, que son entonces el presbítero, la única diferencia es todos son ministros, en realidad ya tenemos entonces mujeres ordenadas, pero como presbíteras, como pastoras no, pero como presbíteras sí. Entonces, ahí viene el otro lado, porque los presbíteros
en la IPXOP tiene dos categorías o dos clases de presbíteros. El presbítero docente, Ujú. así se le llama, ¿ya? Presbítero docente, que es el pastor Así es. encargado de la iglesia, ¿no? ¿Ya? El que ejerce el pastorado en la iglesia. Y está el presbítero gobernante, ¿ya? Que son los ministros que están trabajando en conjunto con el pastor titular. Y en ese grupo pueden haber hombres o mujeres, ¿ya? Hasta ahí ha llegado la IPG-STOP. Todavía no ha ordenado pastores, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, si quisiéramos entonces proponer que la mujer no tenga ministerio, entonces tendría que también dejar de ser presbítera. ¿Te das cuenta? Porque ya Así el presbítero es es un ministerio, un Sí. ministerio. ¿ya? Tiene calidad de ministerio, ¿ya? Y es contado como pastor también, ¿no? Entonces, eso creo que es otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, Pastor, una pregunta. ojalá que, no sé, la constitución que se está viendo, ojalá que la propuesta que hacemos se afirme eso, o de repente, no sé, pidan todos que no, y entonces habría que cambiar todo, ¿no? Y ahí sí, pobre nuestras hermanas presbíteras, ya no podían hacerlo, ¿no? Sí, hermano Javier. ¿Cómo se llama? Yo he escuchado y eh, en algunas congregaciones a la esposa del pastor le llaman pastora. Sí, Entonces yo le digo, hermana, pero no es correcto el término, le digo. No, es Claro, que es la esposa, me dice. Está bien, pero al pastor lo llamó el Señor, él tiene el llamado, le digo. Y la hermana acepta que le digan pastora. Sí, yo soy la pastora y no, le digo, bueno, conversa con tu pastor, le digo. En ya que estamos tocando el tema, pastor, eh, ¿cómo sería el concepto, ¿no? Para ese caso. claro, aquí tiene que ver esto del contexto histórico-cultural, ¿no? ¿No? Eh, cierto que acá está hablando de, primero, de el autor y escribir eso, qué cosa quiere decir, se refleja por su contexto. El, el tema es que a veces se aduce el hecho de que el pastor es llamado, pero entonces aquí viene otro tema, ¿no? El llamado es individual o el llamado es comunitario. O Como llama dijimos anteriormente, al el matrimonio, llamado, llama. el llamado es comunitario, dijimos, ¿no? Llama a la iglesia. La iglesia es la que tiene que hacer el ministerio. Todos son ministros finalmente en la iglesia. No hay categoría de que unos son y otros no. Todos son ministros de Dios. Ahora que unos van a ser pastor, otros evangelistas, otros maestros, es otra cosa. Pero todos hacen una función. Entonces, la Pastor, esposa del pastor, no por el hecho de que sea la esposa del pastor, puede llamársele pastora, pero tampoco se le puede negar el hecho de que ella pueda acompañar en el ministerio a su esposo, porque ambos de alguna manera están haciendo un ministerio. Y entonces, si se ve capacidad en ello, ¿por qué no llamar a la pastora? ¿No? pero yo Porque es la creo, acompañante, ¿no? Es la mm, única profesión, de paso, ojo, la única profesión en donde la mujer interviene o la esposa está. Porque un médico puede hacer su función, no necesita de su esposa al lado, ¿no? Entonces a ella no le van a decir doctora, ¿no? Porque el oficio es de él, o del ingeniero, ¿no? O del profesor. El oficio es de él, se ha capacitado para eso. Pero en el pastorado, así uno no quiera, ojo, ¿ya? Así uno quiera, la mujer tiene una función que determina también el hecho de apoyo a su esposo en la tarea o lo deja solo.
Hay en iglesias lastimosamente donde solamente se ve al esposo, a la mujer no se le ve. Eso también es el otro lado, ¿ya? Y eso sí es penoso porque él no puede atender por completo la tarea. Y entonces tiene que habilitarse buscando otras hermanas para que le apoyen en la tarea de ayudar a las hermanas. ¿Ve? Entonces creo que ahí es importante también el hecho de ver cómo. Por eso este, Pablo, que aún no tenía esposa, decía que el obispo debe ser que un Lo que varón, ¿no? Casado, ¿no? ¿No? Con una mujer, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, y que su testimonio de vida, de hogar, de familia, eso es el aval para hacer su ministerio. Entonces, por eso ahí está el lugar, entonces la mujer es fundamental. Y otro, pues que si tiene la capacidad también, entonces juntos van a hacer pues esa tarea, ¿no? O deben hacer esa tarea juntos, ¿no? Y no solamente hay que reducir el ministerio de la mujer a las mujeres. Yo hablo de la esposa del pastor que puede hacer esta tarea complementando la parte que no puede hacer el pastor por obvias razones, ¿no? Entonces, pero no se reduce el ministerio de la mujer a eso, ¿no? Porque puede hacer otras tareas también de acompañamiento con su esposo en la consejería, en matrimonios, con los niños, en las conferencias, en enseñanza también, ¿no? Si es que tiene esa capacidad. Entonces no se le puede evitar, ¿no? Ahora, que si se le llama pastora o pastor o no, eso ya es relativo, eso no es el problema, ese no es el problema, ¿ya? Si una hermana, esposa del pastor, tiene la capacidad y se ve su tarea pastoral, ¿por qué no llamarla pastora? ¿No? Y ahora una hermana que está casada con un pastor, pero que no se le ve nada, y solamente su presencia, y llamarla pastora, tampoco es correcto, ¿te das cuenta? ¿Ya? Pero como digo, es relativo eso, o sea, si uno quiere llamar pastora, que le llamen, pues no hay problema. Y si no le llaman y se le dicen hermana, pues, no hay problema. No sería el problema, porque no se trata de título, se trata del oficio, ¿no? Y en fin, hay de todo eso. En la asamblea Ah, sí, eso sí es, no es problema. En los pentecostales no es problema. ¿Ya? pastor, no sé, sino Yo, que a veces ese tema, o sea, a veces sucede por el mismo pueblo. Y bueno, a veces el pueblo desconociendo la escritura, ¿no? O algunas cosas, ellos lo hagan, ¿no? Ahora, si los pastores en sí no aclaran esa situación, ese también es otro tema, pues, porque exacto, muchas de esas cosas ha venido a iniciativa del propio pueblo, que es quien nos llama así. ¿verdad? Pero como digo, eso también tiene que ver entonces con la tarea que se desarrolla. Y claro, tenemos a veces nuestras propias creencias, nuestras propias tradiciones, eso hace que uno se escandalice, ¿no? Pero hay que ver otra cosa, pues, que es lo cultural, ¿no? En esa época de Pablo, las mujeres no tenían intervención pública, no podían hacer servicios públicos, no figuraba la mujer, ni siquiera era formada, ¿no? Y era solamente para los quehaceres domésticos y para dar hijos, punto, nada más, ¿ya? No tenía formación. Las mujeres que por ahí tenían formación, de repente algunas nobles por ahí podían tener algo de eso, pero la mayoría de la sociedad, y toda la sociedad en general, era pues no instruida, ¿no? No es como en estos tiempos, ¿no? Hoy la competencia es hasta doctorado, ahora maestrías, doctorados, ya pasó a la historia, bachilleratos, licenciamiento, ¿no? Ahora todo el mundo te exigen doctorados, ¿no? Pero antes, ¿cuánto era? Antes eran los bachilleres nomás, ¿no? ¿No? No llegaban a más. Y no todos sabían leer ni escribir. Eso era solamente de cierto grupo de personas, ¿no? Entonces, eso, la cultura ha variado, ¿no? ¿Ya? Pastor, Había en Europa, por ejemplo, en la época de la Reforma había un analfabetismo total.
no tengo el porcentaje, pero la mayoría no era educada, no era formada, ¿ya? Pocos eran los formados en realidad. Y esos son los que fueron avanzando y desarrollando para salir adelante, ¿no? ¿Ya? Hoy día el alfabetismo es menos y hoy día se supone que tenemos más capacidad y la gente estudia, pero igual hay gente que también no lo ha logrado, ¿no? Y entonces también ahí viene el problema de la educación. ¿Qué tipo de educación recibimos? Cada país tiene lo suyo. Y entonces eso también hace que la interpretación no sea la adecuada también, ¿no? Y viene lo religioso también como costumbre y eso también hace que vea la cosa de diferente manera. En el mundo ahorita, por ejemplo, hay médicos, hay eh, maestras, hay doctoras, hay ingenieras, ¿no? Hay actividades diversas donde la mujer hace su labor y no hay problema. Claro, algunos todavía piensan que eso no es así. La mujer, su lugar es la cocina, dicen algunos, ¿no? Ese debe ser el lugar. La cocina, lavarle al esposo, atenderlo, cuidarlo, esa es la labor de la mujer. Pero ¿saben qué? Esa no es la labor de la mujer ahora. No creo que sea la mujer eso. Las quehaceres de la casa deben ser complementarios, ambos. Ambos deben hacerlo. Entonces la mujer no debe ser pues la doméstica, la sirvienta o la empleada del esposo, ¿no? Hoy día la mujer ha seguido superando. Entonces, ¿por qué dejarla a un lado a la mujer en la iglesia? Si afuera está haciendo su labor, ¿no? Ujú. Y hay muchas mujeres profesionales muy buenas que inclusive también son predicadoras y pueden dar conferencias, ¿no? ¿No? Conozco un montón de hermanas psicólogas, por ejemplo, buenas, muy buenas, ¿no? Y bien perseverantes y bien comprometidas en la labor, ¿no? Entonces, hoy no hay diferencia en ese aspecto, ¿no? Esa diferencia ya es, pues si quieren pensar en el pasado, bueno, hay gente que piensa todavía como si estuviéramos en el siglo II o el siglo III, ¿no? Eh, la situación ha variado. Bueno, note las declaraciones explícitas del autor o la repetición de frases, ¿no? Bueno, eso es importante también tomar en cuenta, ¿no? Y como lo anterior que decía, estaba pensando en esto, ¿no? Sol ya va a terminar su estudio y va a ser ingeniera civil. Esperamos que haga su tesis y todo lo demás y ya pues tenga su profesión. Ya vamos a tener una profesional ahí, se da cuenta, y es mujer, ¿no? Y encima está estudiando aquí también, ¿no? Entonces, ¿la podemos dejar a un lado? No. Si tiene la capacidad, ¿por qué no? ¿No? Y eso, ella viene de una familia de pastores, ¿no? Su esposo, su papá es pastor, ¿no? Y sus hermanos también están haciendo labor y son una familia que interviene en el ministerio, ¿no? En la iglesia están muy activos, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Entonces, ahí ya hay una muestra que no estamos dejando a nuestras hermanas en la banca solamente, ¿no? Ahora, las declaraciones implícitas del autor, las repeticiones de frase, eso hay que ver también, ¿no? Aquí hablamos del propósito, ¿no? ¿Se acuerda del texto de Romanos? Propósito, propósito, propósito. Y Efesios también habla de propósito, ¿no? Cada vez que habla de predestinación, propósito está ahí. O voluntad también, ¿no? Observe la parenética o exhortación. La parénesis son declaraciones exhortativas, ¿no? Son exhortaciones, ¿no? También hay ayes, sentencias, ¿no? Observe también los puntos que son omitidos o asuntos que son enfocados, ¿no? Ah, por ejemplo, eh, la idea que Pablo nos plantea, ¿no? Cuando él dice, ¿acaso no tengo yo derecho de tener una hermana por esposa, como tienen los demás apóstoles? ¿Qué lo llevó a Pablo a decir eso?
¿no? Eso no se ve en el texto. Podemos especular un montón de cosas ahí, ¿no? ¿No? Pero ya él estaba hablando de la necesidad de tener una compañera ahí, ¿no? ¿No? Aún cuando él tenía compañeras también que estaban en la tarea, ¿no? Está Evodia, Sintique, Febe, eh, Priscila, ¿no? Junia, en fin, seguimos acá. Desarrollo y entendimiento del contexto inmediato. ¿Cuáles son los bloques mayores de material y cómo armonizan con un todo? Aquí hay que trabajar en un bosquejo, ¿no? ¿No? Entonces sacar un bosquejo que nos permita ver los bloques que hay de pensamiento o de trabajo, ¿no? Eh, Eso, por ejemplo, les doy a ustedes Mateo 5 para el que lo trabaje, ¿ya? Mateo 5. Podríamos trabajar en Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Pero vamos solamente en Mateo 5, ¿ya? Y, y hay que ver ahí eh, si hay bloques o si hay una armonización en un todo, o cuál es la temática, ¿no? O cuál es el tema central, qué cosa es lo que quiere decirnos ahí, porque hay varias cosas que plantea en Mateo 5, ¿no? Hay varias cosas ahí. ¿Ya? 3.2. ¿Cómo contribuye el pasaje al desarrollo del argumento del autor? ¿No? Hemos visto lo de Romanos, ¿no? ¿No? Cómo plantea el asunto. O sea, si nosotros trabajamos a Romanos desde la perspectiva ya del concepto de predestinación que tenemos cada uno de nosotros, vamos a hacer leer al texto de la manera en que nosotros pensamos, ¿no? Y eso se llama eisegesis, ¿ya? Y cualquier otro va y también con su lectura, con su visión, le hace hablar al texto de otra manera distinta. Pero si uno va al texto mismo, al origen del texto y al propósito del texto, entonces ahí se va a aclarar más el asunto, ¿no? Como mencionamos el asunto de predestinación. Predestinación solo no está, está el propósito o la voluntad de Dios, ese es el sentido. Y que ese propósito y voluntad de Dios en Cristo. Ahí está el sentido de la predestinación. Somos predestinados en Cristo, no somos predestinados porque si salvo o no me salvo, ¿no? Sino en Cristo, ese es el sentido. ¿Cuál es la perspectiva del autor? Eso es otro lado también. ¿Qué es lo que dice el autor? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Por qué lo dice? Pablo dice que él estaba con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, su idea era formar a la gente en Cristo, ¿no? Desarrollar a que crezca, a que llegue a la medida del hombre perfecto en Cristo, ¿no? 3.4. ¿Es el pasaje una declaración descriptiva o una verdad descriptiva? ¿Qué es una declaración y qué es una verdad? ¿Mm? Por ejemplo, el de Romanos sobre el propósito de Dios es una verdad, no es una declaración, es una verdad, ¿ya? Una declaración descriptiva sería esta de, creo que segunda de Timoteo, capítulo 2 o 1, vamos a mirar, en donde él dice, yo sé a quién he creído. ¿Mm? Acá está. 1 Timoteo 1 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Acá no está hablando de una verdad, está haciendo una declaración, está describiendo una declaración, ¿no? Yo sé a quién he creído, ¿no? 3.5. ¿Qué constituye la enseñanza principal del pasaje? Ahí viene ya al otro lado, ¿no? ¿Qué constituye? ¿Qué cosa quiso decirnos Pablo en Romanos 8? ¿No? ¿Cuál es esa enseñanza principal que está
en Romanos. En Romanos está hablando del propósito de la voluntad de Dios en Cristo. Esa es la enseñanza principal, ¿no? Luego, ¿a quién se dirige el pasaje? Claro, en este caso a la iglesia de Roma, o en otro caso a la iglesia de Éfeso, o en el caso de Timoteo, a Timoteo, ¿no? Bueno, aquí ya con eso vamos terminando. El análisis léxico-sintáctico es difícil, ya hemos dicho, tenemos que tener un vocabulario, pero con frecuencia produce resultados emocionantes y significativos. Con el fin de hacer este complejo proceso un tanto más difícil o un paso más fácil de entender, se ha subido un procedimiento de 7 pasos. Lo hago rápidamente acá, ¿no? Identificar la forma literaria general, ¿no? O la forma literaria que emplea el autor, prosa o poesía. En el caso de las epístolas son prosa, ¿no? Influye en el modo que él procura que se entiendan sus palabras, eso también. Segundo, señalar el desarrollo del tema del autor y mostrar cómo el pasaje armoniza con el contexto, ¿no? Esa parte de Romanos, ¿no? 8, ¿no? Está en armonización con todo el libro de Romanos, ¿no? Romanos habla de justificación, pero habla de santificación también. Entonces el capítulo 8, ¿a qué corresponde? ¿No? También habría que ver eso. Este paso ya ha comenzado como parte del análisis del contexto, da una perspectiva necesaria para determinar el significado de las palabras y la sintaxis. Aquí sí hay que ver eso, significado de palabras. Tercero, identificar las divisiones naturales del texto. Las principales unidades conceptuales y las declaraciones de transición revelan el proceso de pensamiento del autor y por tanto hacen más claro el significado, ¿ya? En caso que le estoy llamando de Mateo, ustedes se van a dar cuenta que hay una palabra que es recurrente. Y esa palabra recurrente da inicio a un concepto, ¿ya? Si bien todo eso está unido, pero hay varios conceptos que aparecen, ¿no? ¿No? Y es una palabra, la palabra clave, la que se va dando en cada caso. Identificar las palabras conjuntivas dentro de los párrafos y oraciones, ¿no? O sea, las palabras que unen, ¿no? Las palabras, las preposiciones, pronombres relativos, que muestran la relación, ¿no? Entre dos o más pensamientos, ¿ya? 5, determinar individualmente el sentido de las palabras. Ahora sí, o sea, una es ver las palabras en su conjunto, en el contexto, pero ahora también ver en su sentido individual. ¿Qué palabra que sobrevive mucho tiempo en un idioma comienza a tener gran variedad de significados? ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Las palabras a veces van a recibir significados o conceptos diversos si esa palabra se comienza a utilizar de varias formas. A eso se le conoce como polisemia, ¿ya? Un término polisémico, ¿qué es? Un término es una palabra que tiene varios significados, ¿no? Por ejemplo, la palabra navegar. Antes navegar tenía que ver con ir al puerto o al río, ¿no? Subirse un bote a un barco, ¿no? Para navegar. Hoy día navegar ya no se refiere a eso solamente. Se refiere a qué? Internet. A entrar al internet, ¿no? ¿No? Estar buscando en el internet, ¿no? Eso es navegar, ¿no? Y de paso la palabra, como ya está acostumbrado nosotros, tenemos acostumbrado la computadora, ¿no? Como se llamaba antes, ¿no? Ahora se llama PC, ¿no? O computadora personal. Bueno, la palabra computadora se ha verbalizado ahora, ¿no? Y entonces los muchachos utilizan eso, ¿no? ¿Computas? Dice, ¿no? No, no estoy computando. Está diciendo que ahora se conoce como entender, ¿no? ¿No? Entender. O si has captado, o si has entendido, ¿no?
Claro, deberíamos decir, ¿has entendido? Porque esa es la palabra en castellano, ya hay, pero se utiliza eso como modismo, ¿no? ¿No? Y así, va cambiando algunas cosas también, ¿no? ¿No? Antes, por ejemplo, antiguamente se ponía la palabra caridad como sinónimo de amor. Caridad como sinónimo de amor. Ahora, caridad ha cambiado su sentido. Ese ya no es un término polisémico, ha cambiado su sentido, porque caridad es dar algo a una persona que necesita, ¿no? ¿No? Y si bien la gente necesita amor, el amor no es caridad, no se da como caridad, ¿no? Se da como entrega, como disposición, porque la palabra caridad ahora ya no tiene la misma connotación hoy día, ¿no? Bueno, cualquier palabra que se oye mucho tiempo en medio comienza a tener varios significados, pero eso es necesario investigar los diversos significados posibles de las palabras antiguas y entonces determinar cuál de los varios significados posibles es que el autor tenía la intención de comunicar en un contexto específico, ¿ya? Porque va variando, ¿no? Así como varía la palabra caridad, en el griego también hay palabras que han ido variando. Por ejemplo, la palabra jamartía, que viene de errar en el blanco, y uno dice, el pecado es errar en el blanco. No, amartía es eso. Pero tenía que preguntarnos qué cosa era adiquía, que era epitimía, ¿no? Y otras palabras más que hay con respecto al pecado, ¿no? O que se traduciría como pecado, pero que tienen otra connotación, pero que es básicamente pecado, ¿no? Entonces, solamente en el griego, a veces decimos eso, que el pecado de jamartía, no, no solamente de jamartía, hay varias palabras, hay como tres, cuatro palabras que podemos traducirlo como pecado y los conceptos acerca de eso. Bien, para ir terminando, análisis de la sintaxis, que es las palabras, la relación de las palabras, sus formas gramaticales, los arreglos, y el colocar los resultados del análisis léxico-sintáctico en palabras no técnicas, ¿no? Es decir, en una paráfrasis que uno pueda entender. Para esto hay que aprender el idioma. De hecho, que hay que aprender y dominar nuestro idioma, el castellano. Que de paso, ese es el otro lado que también hay que hacer, hermano, porque nos olvidamos que el pastorado usa la palabra y hay que saber utilizar la palabra. Mejor dicho, hay que saber utilizar el idioma, aprender a hablar, aprender a discursar, es decir, dar discurso, ¿no? Y para eso tengo que ir al diccionario, ¿no? E ir aprendiendo. Y por otro lado, hacer lectura y hallar, y si encuentro ahí una palabra que no conozco, pero que me llama la atención, entonces ir y buscar en el diccionario qué significado tiene, ¿no? Creo que necesitamos eso. Y por otro lado, escuchar conferencias, ¿no? Escuchar conferencias, ¿ya? Alimentarnos de ese aspecto, porque el trabajo pastoral tiene que ver con lectura, tiene que ver con leer, con escribir y con comunicar. Somos comunicadores y tenemos que ser buenos comunicadores, ¿no? Bueno, espero que lo estemos haciendo bien. Si por lo menos me han entendido algo, ya, ya hemos cumplido con la misión, ¿no? Necesitamos entonces el uso por lo menos meridiano, ¿no? Cuando decimos uso meridiano del idioma, ¿qué quiere decir? Un uso claro del idioma, ¿no? Y si, claro, por lo menos, o que pueda yo utilizarlo de una manera que me sea fácil, ¿no? Pero tratar de que el idioma sea, digamos, nosotros lo manejemos, es decir, dominemos el idioma, ¿no? ¿Ya? Y utilicemos verbos,
los sustantivos, los participios en el lugar adecuado, ¿no? Eh, Eso creo que es importante. Y buscar no tener muletillas. No es fácil eso también, de paso. Uno ya se acostumbra a veces a tener muletillas y eso se muestra cuando la gente nos escucha, se dan cuenta. Uno no es consciente de eso, ¿no? Hay palabras que muchas veces recurrimos continuamente, ¿no? Como muletillas. Ya, eso hay que saber y ser consciente para que se nos escuche más fluido, en todo caso, ¿no? Pero bueno, repetir, no todos somos perfectos, ¿no? Y seguramente que algunos sí pueden usar el idioma correctamente y otros no lo usan, ¿no? Y bueno, de otro entendemos a nuestros hermanos, decimos, ¿no? Pero lo mejor que se puede es aprender a dominar el idioma para comunicar, para estudiar, para leer, para entender. Ya, eso creo que es de base. Ya lo demás viene como consecuencia. ¿Ya? Muy bien, lo dejo ahora sí. Muy bien, pastor. Ya. No hay preguntas, ¿no? Ya estamos en la hora. Nos hemos sobre el pasado. Pastor, Bueno, solamente para... es que están llegando tarde. Sí, sí, la disculpa al caso. Solamente para contar nada más una cosa sobre un tema que habló, cuando se habla sobre el autor, sobre lo que escribe, ¿cree que también puede influenciar el proceso que pasó el autor o el carácter del autor al escribir, que influye también eso para la interpretación? Por ejemplo, si queremos leer a Pablo, recordar que Pablo era fariseo. Pablo tiene una característica, ¿no? Para asumir líderes, él dice, yo quiero hombres idóneos, ¿no? Tanto así que a Marcos, en una falla que tiene, a Marcos lo deja, ¿no? Pero pasan los años y Pablo mismo en una de esas cartas dice, es necesario traer a Marcos porque me es útil en el ministerio. O sea que dentro de todo el proceso, de todos los años que pasó, Pablo también maduró espiritualmente y esa madurez es posible de que se refleje también en sus escritos a través de los años, es decir, o sea que de repente Romanos no se escriba con un carácter como se escribe Gálatas o que no se escriba con un carácter como se escribe Efesios, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, Claro que eso. sí. Muy buena observación lo que has hecho. Eso es verdad. Es verdad. Hay un proceso en el pensamiento de Pablo y se nota, ¿no? Y la carta a los Efesios es una muestra de eso. Que de paso a muchos estudiosos por eso dicen que la carta a los Efesios no pertenece a Pablo, ¿no? Porque utiliza otro lenguaje, porque utiliza más el helenismo, porque su pensamiento es más maduro, ¿no? Más elaborado, ¿no? Eh, es más completo, según algunos, ¿no? Entonces eso, por eso le dicen que no es de Pablo, ¿no? Y lo toman dentro de lo que le llaman la división de los paulinos, ¿no? Hay libros protocanónicos y deuterocanónicos. Y entonces Efesios es uno de ellos, ¿no? Es deuterocanónico, entonces no es de Pablo, dice, ¿no? Pero en realidad es ¿por qué? Porque ha habido pues ese proceso, ¿no? ¿Ya? De desarrollo, de pensamiento del apóstol, ¿no? Bueno, está interesante ese detalle, ¿eh? Muy bien lo que has captado, Julio. Me parece que muy bien, buen aporte, buen aporte. Bueno, es decir, es un tema aparte nada más. Solamente una consulta nada más lo que es sobre el mensaje que le dejé en su WhatsApp acerca de las calificaciones que había puesto el pastor Timoteo. Es lo que ha enviado, es lo que ya se tiene como calificación. Ah, lo que pasa es que la vez pasada se acuerda que le pregunté sobre las tareas que debía de presentar y Sí. me hizo una lista usted de tareas y sí los envié. O sea, no sé Ya, entonces voy a revisar ese aspecto. Ya, estuvo entonces Julio, ¿no? Pensé que era otro Julio de tercer año, que no estuvo, pues. Ya, ya, no. ya. Yo recuerdo que si usted ve de la clase de la iglesia primitiva, creo que está en la 7.1 o la 7.2 creo, en la que le Ujú. consulto.
Le digo, ¿qué tareas hay que presentar? Y usted me dijo algunas, eran como tres. Ya yo les presenté esas tres. Por eso me pareció curioso cuando el pastor me envió esa la calificación. Ya, creo que voy a tener que corregir esa parte. El curso era La historia introducción de la iglesia a la historia de la pri- iglesia primitiva. de primitiva, ¿no? Ya. El Ah, asunto es que pastor. no tengo tus trabajos, por eso es que no están. Pero sí le envié Acá a su tengo WhatsApp. de Gabriela, está de Javier, de Sol, a menos que me haya equivocado, ¿no? Mándamelos de nuevo, ¿ya? Sí, le envié por Word, le envié a su WhatsApp. No, no lo veo. No, no, en el caso, se me ha pasado. En todo caso. Ah, pastor. Mándamelo de nuevo y yo lo corrijo y se lo envío a Pastor para que se corrija eso, ¿no? Porque por lo menos creo que el seminario es interno, entonces podemos corregir ese aspecto. ¿Ya? Pastor, gracias. Gracias, pastor. Ya. Bien, ahora sí, bendiciones. Estamos viendo Mm, Sol, porque tú eres ingeniero. Chao, bendiciones. Bendiciones. Gracias. Ya. Pasaremos a... No te desveles, ¿ah? Siguiente punto, la letra E, que dice